Yo les agradezco la invitación y sobre todo la oportunidad de hablar en una escuela de gobierno. Podría hablar de un anteproyecto de Código Penal, podría desarrollar una serie de cuestiones técnicas. Lo haré someramente más adelante, pero primero quería aclarar que se sancione un nuevo Código Penal no le va a cambiar mucho la vida a la gente en la calle todos los días. Sí va a ser un instrumento que, bueno, va a posibilitar sentencias menos contradictorias, un poco más coherentes, un poco más previsibles, no nada más. Con lo cual, bueno, aumenta el grado de seguridad jurídica en el sentido de que se sabe la medida, se conoce con mayor certeza la medida del ejercicio del poder punitivo del Estado. Pero hoy, en el mundo contemporáneo, un proyecto de Código Penal puede ser, y en la mayoría de los casos lo es, y lo es la legislación penal, un pretexto para debatir dos modelos de Estado y eventualmente dos modelos de sociedad. Si el Estado es una institución o conjunto de instituciones que ejerce un poder que trata de configurar una sociedad, hoy hay en el mundo una abierta lucha entre dos modelos de sociedad que se quieren configurar. Un modelo de una sociedad donde haya una cierta tendencia redistributiva de la renta y un modelo de sociedad donde no se redistribuya nada. En la década del 70, cuando entra en crisis, o más bien termina la primera onda expansiva económica de la posguerra, con la primera crisis del petróleo, a partir de ese momento se tiran por la borda los modelos más o menos redistributivos de la socialdemocracia europea, del New Deal de Roosevelt, demócrata norteamericano, y empiezan a ser los gurúes de la economía, los gurúes del mercado. Terminemos con Keynes, con la programación económica, es el señor mercado que manda, Milton Friedman. A partir de entonces empieza una pugna de poder. ¿Quién manda en definitiva? ¿Quién tiene más poder? Tienen más poder las corporaciones transnacionales en las cuales se van concentrando capital, o la autoridad política del Estado. ¿Y hasta qué punto podemos minar la autoridad política del Estado en beneficio de las corporaciones transnacionales? Obviamente el modelo de sociedad de corporaciones transnacionales es un modelo que no admite redistribución de la renta. Hemos visto los resultados del Festival de Mercado de los 90 que conduce. Hemos visto una concentración y sigue en el mundo concentrándose riqueza. No en la forma en que lo había previsto Marx, que nunca se produjo, por lo cual Marx nunca entendió el colonialismo y por lo cual muchos marxistas tampoco entendieron los populismos en nuestra región, pero en otra forma. Hoy en el mundo unas 70 personas detentan la misma riqueza que 3.000 millones de pobres. Y la polarización de riqueza se va agudizando en lugar de irse atenuando. No basta en un país con un alto índice de Producto Bruto, sino que hay que combinar
eso con el índice de Gini y ver cuál es el grado de distribución que se va produciendo. Y lamentablemente el modelo que pretenden las corporaciones transnacionales es un modelo en el que se sustenta la llamada teoría del derrame. Es decir, es mejor que se vaya acumulando, porque estos que están arriba y acumulan, en algún momento, como son las fuerzas más activas económicamente, van a producir el derrame hacia abajo. Lamentablemente hasta hoy no se produjo ningún derrame y normalmente si nadie empuja un poco la copa no se produce. Lo que sí se produce como efecto de esto es un fenómeno de exclusión social. Cuidado que no estamos hablando de explotación. Explotación es otra cosa. Explotación es un fenómeno bilateral. Para que haya un explotado, para que haya un explotador, tiene que haber un explotado. Exclusión es un fenómeno distinto, es algo que está de más. Es un descartable. Es un segmento descartable de la sociedad. Y ese fenómeno que produce este modelo de concentración, bueno, ¿qué se hace con los descartables? ¿Qué se hace con los excluidos? Y bueno, nadie se queda muy conforme. Y lo que se hace es controlarlos punitivamente. Esto es lo que se razona, lo que se piensa. Hay una sociedad que no redistribuye, es una sociedad que necesita control punitivo. Y ese control punitivo se va agudizando conforme a distintas realidades. En la realidad europea, y pese a todo, pese a que son sociedades en las cuales hay una mayor distribución mediocrática, digamos. Sin embargo, los informes europeos últimos indican que de cada 4 europeos, 1 está en situación de pobreza, lo cual es bastante. En Estados Unidos, Stiglitz nos dice que la polarización aumenta y vaticina cuál será el precio de ese aumento de polarización de riqueza. Nuestra región latinoamericana, pese a los esfuerzos de varios gobiernos en la última década, conservan índices de pobreza bastante altos. Brasil está el 20 y tanto, cerca del 30%. Es decir, cuando se discute el control social punitivo, estamos discutiendo qué modelo de sociedad, hacia qué modelo de sociedad tienden nuestros estados. Y hay mundialmente se camina hacia estados de carácter autoritario con control punitivo fuerte, contrario a lo que normalmente se piensa. Cuando uno habla de control punitivo, que sea más presos, prisionización, sí, sigue siendo. Estados Unidos, por ejemplo, campeón de la prisionización, con un índice que supera 6-7 veces los índices, la media de prisionización mundial. Pero, cuidado muchachos, no nos confundamos. El control punitivo real, el que tiene dimensión política, no es el que se ejerce sobre los que están prisionizados o pueden prisionizarse. Si nos preguntamos cuál es el poder político, ¿para qué sirve el poder político? ¿Qué dimensión de poder político tiene poder prisionizar un número de personas que nunca puede ser muy alto en una población, incluso en los Estados Unidos? Es una barbaridad, pero siempre es una gran minoría. Una población que está seleccionada, que normalmente los presos se dividen en algunos psicópatas, los hay, por supuesto, y los demás son ladrones brutos, torpes,
vendedores de tóxicos, groseros, minoristas, actividad económica ilegal de supervivencia, y que lo hacen del modo más grosero que uno se puede imaginar, y por eso están presos, claro, porque no saben hacerlo de otro modo, no tienen un entrenamiento para hacer las cosas de una manera más sofisticada. Casi todos responden a un determinado estereotipo, a características estereotípicas negativas que surgen de los medios masivos de comunicación social. La mayor parte de los presos por delito contra la propiedad están presos porque van caminando con uniforme de ladrón por la calle. Es un estereotipo, hablan como ladrones, caminan como ladrones, se visten como ladrones y afanan. Sí, esa es la realidad. Por eso es fácil. Esa es la población, una población carente de poder, que pertenece a las fajas poblacionales más carenciadas. Es decir, prisionizar esa minoría poblacional no es poder político. Cuidado. Cuando hablo de control social punitivo, no nos llamemos engaño, eso es el pretexto. Miren que teniendo esto adentro están ustedes seguros, y si tenemos más, están más seguros. Pero para tener más tenemos que vigilar. Y la dimensión política del poder punitivo es el poder de vigilancia que se ejerce sobre los que estamos sueltos. Tengamos cuidado de eso. Cuando se dice otorgo libertad a cambio de seguridad, no, cuidado. Está otorgando libertad. Más seguridad no tenés. Y va a llegar un momento en que estés viviendo en una cárcel, en que la sociedad se va a convertir en una cárcel. A medida que estamos entregando libertad, estamos entregando poder de control. Y el poder de control hoy, tecnológicamente, no tiene absolutamente nada que ver con el poder de control de la Gestapo, de la KGB. Aquellos eran juegos de kindergarten. Hoy el control electrónico de conducta. Hoy que se nos puede estar filmando permanentemente. Hoy que se nos puede controlar lo que escribimos, lo que hablamos a distancia, a través de las paredes, etc. Eso era aquello que hacían los nazis, los estalinistas. Juego de kindergarten. Esa es la dimensión del poder punitivo. Dimensión que en un modelo de sociedad que no redistribuye es un ejercicio de poder destinado a controlar fundamentalmente a la proporción excluida en una sociedad 30 por 70, 30 incluidos, 70 excluidos. Y además a controlar a los disidentes entre los 30, claro, en los que decimos estas cosas, claro. Ese es el modelo al que se va atendiendo en el mundo con distintas características. Vean ustedes las características del control migratorio europeo, por ejemplo. Vean cómo para favorecer el control migratorio y la expulsión de europeos de extracomunitarios surgen y tienen gran éxito los partidos xenófobos o el discurso xenófobo. ¿Por qué tiene éxito? Y esto es un fenómeno mundial. A medida que vamos bajando en la estructura social, no solo aumenta y es selectiva la criminalización, también es selectiva la victimización. ¿Quiénes son los más victimizados? También son los más pobres. Y el inmigrante que llega a Europa, ¿dónde se ubica y con quién compite? Y compite con los que están abajo en la escala social, compite por el espacio en el hospital, en la escuela, en el barrio, etc. De modo que sí tienen singular éxito los discursos xenófobos. Discursos xenófobos que naturalmente se olvidan
que esos que llegan huyendo de la miseria, de la guerra, del hambre, son resultado de lo que ellos hicieron durante algunos siglos con el neocolonialismo, claro. Pero bueno, América Latina tiene una realidad compleja en cuanto a violencia. No tenemos un panorama homogéneo de violencia en la región, tenemos un panorama bastante heterogéneo. Quizá los índices más altos de violencia, aunque los oficiales no lo registran de esa manera, sean los mexicanos, con un problema que viene del norte, que es que son vecinos del principal consumidor de cocaína, naturalmente. Y entonces está la pugna por alcanzar el mercado de consumo. Una vez llegada la cocaína al mercado de consumo, se distribuye en una red que no ofrece muchos problemas ni violencia y en la cual queda el 60% por lo menos de la renta de todo el tráfico. El 40% queda para el resto, para lo que hay debajo del Río Bravo. Por otra parte, desde el norte le venden armas también a los narcos que se pelean por alcanzar el mercado de consumo y después, por otra parte, se ganan el 100% del negocio del reciclaje de dinero llamado lavado comúnmente. México se queda con 75.000 muertos en 5 años. Claro, para tener 75.000 muertos por sobredosis de cocaína, México hubiera necesitado 200 años. Pero ahora en 5 años tiene 75.000 muertos por concentración de plomo. Me pregunto cuál será la causa de mortalidad más grave o más extendida. Si bajamos a Centroamérica nos encontramos con el fenómeno de las maras. ¿Qué son las maras? La mara salvatrucha, la mara M18. Su origen está en la inmigración centroamericana a Estados Unidos, en gran medida indocumentada en su momento, que se instala en los suburbios y que se identifica en bandas, el gang, como forma de identidad y como forma de defensa. No le queda otra al sujeto vulnerable, al salvadoreño, al guatemalteco, al hondureño, hasta que finalmente en Estados Unidos los expulsan. Estamos hablando de 1 millón de personas expulsadas y vuelven a sus países con la cultura del gang. Y eso se mezcla después con el narcotráfico y la ruta del tráfico de cocaína por América Central. Es decir, otro problema también derivado del norte de alguna manera. Nuestro vecino Brasil tiene otro tipo de problemas y ahí al hablar de narcotráfico se confunde todo. No, la violencia deriva de bandas que están en las favelas, en línea general, distribuyéndose el comercio de supervivencia de distribución de cocaína a la clase media. Es el menudeo y las bandas que hacen esa distribución. De cualquier manera, les decía hace un momento, eso produce un altísimo nivel de violencia, que no se ha resuelto con la militarización de las favelas. En los países en que existe un nivel de violencia alto, para legitimar la represivización, para legitimar el neopunitivismo, que en definitiva es legitimar una centralización policial. Hoy están proponiendo para todo México una policía única, por ejemplo. Imaginemos lo que puede llegar a ser una policía única en México. Creo que ocuparía lo mismo que la Casa Presidencial. Pero bueno, eso es lo que en este momento se le está sugiriendo a México que haga, y se le hizo sancionar ya un código procesal penal único
como si se pudiera aplicar el mismo procedimiento penal en el estado de Nuevo León, en el norte, con el desarrollo industrial, y en Chiapas, en el sur. Pero bueno, es el paso previo para la instalación esa. Realmente, en esos países el miedo se produce porque hay un ente temible, naturalmente, hay un alto nivel de violencia, hay un alto nivel de homicidio, un alto nivel de violencia física. Pero cuando, a medida que va avanzando la instalación de la represivización, el discurso oficial toma un tono rarísimo. Se empieza a decir, tranquilícense, con estas medidas estamos mejor. Estamos teniendo 15.000 muertos por año, pero estamos mejor porque no sube. Hasta hoy siguió subiendo. Ahora con esta medida se mantiene. Hemos llegado a la meseta, tenemos 15.000 muertos, quédense tranquilos. Ese es el discurso de los grandes medios en esos países. Donde no existe el mismo nivel de violencia, pero existe violencia, naturalmente. En todo país existe una violencia criminal. Lo que se hace es fabricarla a través de los medios masivos de comunicación y fundamentalmente a través de la televisión. Fabricarla y deformarla, por otra parte. Nuestro nivel real de violencia es mucho más bajo de todos estos. Pero además no solo es más bajo, sino que tiene una distribución distinta. En la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano tenemos un índice de violencia, ciudad de Buenos Aires 5.5 y algo, conurbano 7 puntos y algo, algo así. Pero cuando vemos el mapa de homicidios, como indicador de violencia, y además como única cifra dura, porque normalmente el homicidio es algo que uno tenga un caos donde aparezcan fosas con cadáveres, cosas por el estilo, y haya desaparecido. Fuera de eso, el homicidio se caracteriza por ser el delito con cifra dura, cada muerto queda. En consecuencia, todo lo que se produce se registra, salvo alguna pequeña diferencia. Habrá un cadáver desaparecido, pero normalmente cada homicidio que se produce se registra. Entonces, al analizar los casos registrados, estamos analizando frecuencia real. Es distinto cuando pasamos a delito contra la propiedad, donde no tenemos cifra dura. ¿Por qué? Porque todo depende de la voluntad de denuncia que tenga cada uno. Salvo robo de automotores, el resto no es cifra dura. El resto depende de muchos factores que son los que determinan que haya mayor o menor proclividad para denunciar. Confianza de la policía, funcionamiento del seguro, etc. Factores diversos. Homicidio no. Lo más violento, y es lo que verdaderamente se registra como cifra dura, que es la cifra real. Denuncias son hechos, no cabe duda. Cuando miramos el mapa de estos hechos, vemos la concentración de homicidios donde no se reflejan en la comunicación, se concentran en barrios precarios. Es decir, los habitantes de barrios precarios se matan entre ellos, no salen a matar afuera. Esa es la realidad. Ahí es donde tenemos el gran problema. Si quitásemos los barrios precarios y vemos el resto de la ciudad de Buenos Aires, el resto de los conurbanos, nuestros índices bajan casi tanto como los europeos, están en 3 y algo. Los europeos están en 2, 3. Naturalmente, los que se publicitan son los que corresponden a ese 3 por 100.000. Los otros no. Y lo grave del caso es que los otros tampoco se investigan. Es decir, el mayor número de homicidios impunes lo tenemos en estos que se producen en la zona de barrios precarios. Esta es la realidad de la violencia, la realidad de la violencia homicida en el país. Cuidado con esto, no quiero decir que estemos fenómenos, que tengamos que salir con una matraca a festejarlo, no, al
Ahora tenemos que esforzarnos por bajarlo y por llegar a los índices europeos canadienses. Pero hay que partir del reconocimiento de una realidad. Esta realidad en la construcción social hay que manejarse con el miedo, en consecuencia esta realidad se construye de otra manera. Daría la impresión de que nosotros estamos en el mismo nivel de México o en el mismo nivel de Brasil o en el mismo nivel de Centroamérica. Estamos muy lejos de eso, por suerte. Y tenemos que esforzarnos para estar más lejos todavía. Pero la realidad mediática tiene que crear miedo. Y al crear miedo, crea los estereotipos. El estereotipo que sirve para generar el chivo expiatorio en nuestras sociedades latinoamericanas, donde por suerte no tenemos terrorismo en este momento. El estereotipo que sirve es el del adolescente de barrio precario. Es el chivo expiatorio, no es el ideal. El ideal para generar un chivo expiatorio tiene que ser más temible. Normalmente tiene que tener un elemento conspirativo, lo cual lo hace temible, por supuesto. Terrorista, etc. El subversivo de los 70. Como no existe, bueno, hay un sucedáneo siempre, que es el habitante de barrio precario, adolescente. No se puede hablar ahí de algo conspirativo, no hay una conspiración internacional de pibe de barrio precario. Es absurdo. Pero bueno, se repite algo que es conocido desde el Evangelio hasta hoy, ¿no? Cristo lo crucificaron entre dos ladrones, ¿sí? Claro, Cristo era un chivo expiatorio infinito. Pero si no hubiera estado Cristo, los dos ladrones seguían. Y lo que no tendríamos es la estampita. Seguían. Son el sucedáneo. Cuando no hay nada mejor, usemos eso. Pero bueno, esta es la manipulación de una violencia real o la creación mediática de una violencia que no existe en esa medida. Como manipulación de miedo, como generación de miedo, para legitimar un ejercicio de poder punitivo. Esto pasó a lo largo de toda la historia, esto no es nuevo, solo que, bueno, las creaciones temibles eran distintas, ¿no? Un día era Satanás con las brujas, después eran los herejes, después la inferioridad biológica, después el comunismo internacional, la sífilis, qué sé yo. Bueno, lamentablemente el poder punitivo nunca resolvió ninguno de estos problemas. Lo que sí mató muchísimas personas diciendo que lo iba a resolver, no lo resolvió. Con las brujas convivimos sin ningún problema. La sífilis la curó la penicilina, los herejes no nos causan mucho drama, el comunismo se resolvió, se implosionó, nunca esto sirvió para nada, ¿no? La droga, desde que empezaron con la droga resulta que ahora todo es blanco, en lugar de resolverlo, la catástrofe de difusión y de consumo en los últimos 30 años increíble. Jamás se resolvió solo el problema de esto, no porque no hayan sido algunos problemas sociales reales, no sé, políticos reales, ¿sí? Pero nunca se resolvieron por esta vía. Lo que sí, esto sirvió para ejercer poder con otros objetivos y para matar a unas cuantas personas. Sobre todo cuando se descontrola totalmente. Cuando el poder punitivo se descontrola, va aumentando, llega un momento que se descontrola y se superpone el poder punitivo con el delito, pasa a ser lo mismo. Ahí tenemos la masacre, ahí tenemos el genocidio, ahí se confunde el delito y la pena, se superpone. Ahí es cuando este descontrol muestra su verdadera cara. En este contexto mundial, donde esto se lo planteo, que es mundial, con distintas características, por supuesto, planetario. En este contexto, hacer un proyecto de código penal puede ser un lindo pretexto para que se desate la lucha de las fuerzas, etc. Les decía hace un rato, un código penal no cambia
mucho la vida cotidiana. Diría que no la cambia casi nada. Salvo que sea un código penal totalmente loco, ¿no? Naturalmente, o por excesivamente represivo, una cosa absolutamente permisiva, demencial, ¿no? Pero fuera de eso, no. Lo que sí da es alguna mayor previsibilidad de lo que van a hacer los jueces. Y ese es el problema que estamos teniendo, no otro. Les advierto que hacer un código penal en la Argentina siempre fue algo bastante problemático. En nuestra historia tenemos solamente 2 códigos penales nacionales. Uno de 1885 y otro de 1921. No tenemos más. Y los 2 tuvieron una gestación complicada, políticamente complicada. El de 1885 se inicia en 1866, es decir, 20 años antes prácticamente, con el proyecto que el Ejecutivo de entonces le encarga a Carlos Tejedor. Carlos Tejedor hace un proyecto, él es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, hace un proyecto bastante bueno para su época, lo copia de un proyecto alemán, de un código alemán interesante, el de Baviera. Por suerte no se le ocurrió inventarlo, y bueno, eleva el proyecto al Ejecutivo, el Ejecutivo nombra una comisión, van renunciando, se van muriendo, la comisión 12 años después hace un dictamen, y en 1880 se le ocurre a Carlos Tejedor levantar la provincia de Buenos Aires contra el gobierno federal. El gobierno federal se tiene que ir huyendo a Belgrano, etcétera, todas esas cosas que pasaron, 4.000 muertos en esa revolución, y eso atrasa todavía más la sanción del código del cual Tejedor era autor, hasta que por presión más bien extranjera que otra cosa, finalmente en 1885 se sanciona el código de Tejedor con algunas reformas que le introduce el Congreso que lo arruinan un poco. La pregunta sería, bueno, pero ¿y hasta entonces qué regía? Regían las leyes españolas en la medida en que no fueran contrarias a la Constitución, decían. Bueno, pero hay una inseguridad jurídica total. No, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? Regía la legislación rural. Y cuando uno lee el Martín Fierro se da cuenta de qué era lo que regía. Regía una legislación de medidas de seguridad para controlar a los de abajo. Los de arriba de vez en cuando había que aplicarle algo, qué sé yo, Rosa fusiló al cura que se escapó con la mina, no sé qué. Pero eso era ese medio excepcional. Abajo, a los de abajo se lo controlaba con la legislación rural, como Martín Fierro. Era el juez de paz y el comisario. Ese era el control social punitivo de la época. Por eso, como estaban seguros que los de abajo estaban controlados, nunca hubo mucho interés. Fuimos el último país de América Latina en sancionar un código penal. El último. No había mucho interés. Total, los de abajo estaban asegurados con el comisario y el juez de paz. Cuando se sanciona ese código, naturalmente ya con el atraso con que se hizo está un poco viejo. Entonces forman una comisión de Rivarola, Piñera y Matienzo, que eran los jóvenes brillantes de la época, élite de la época, que eran los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras. Y esta comisión hace un proyecto en 1891 bastante bueno, trae las novedades de los últimos códigos de Europa, etc. Un proyecto bastante razonable, pero nadie lo manda al Congreso, no se trata. Estaba la crisis de 1890, la crisis del 90 económica, con el ciclo económico que se cierra en el año. 1906 hay otra comisión que agarra el proyecto de Rivarola, Piñera y Matienzo, le pasa un plumero un poco y lo vuelve a presentar, lo vuelve a elevar. Pero bueno, se muere
ventana, que eso tampoco se trata. 1916 aparece un conservador lúcido que fue Rodolfo Moreno Hijo, y dice, bueno, la Cámara de Diputados dice, bueno, vamos a hacer una comisión, juntemos, yo soy presidente del bloque conservador, dice, pero bueno, juntemos 2 irigoyenistas, 2 socialistas, hagamos una comisión y vamos a hacer un código. Y así retoma el proyecto de 1906, que es el de 1891, plumereado, lo refritan un poco, le ponen algunas reformas y después de 4 años se sanciona el Código Penal de 1921. Esa es la historia de los 2 textos que tenemos a lo largo de nuestra historia. Por supuesto, el Código del 21 hasta hoy sufrió 900 reformas, reforma y contrarreforma, reformas que se derogaron, reforma masiva que hicieron los gobiernos de facto, los regímenes de facto. En el 62 se hizo una reforma masiva, en el 63 se derogó, en el 66, 68 se hizo otra, en el 73 se derogó, en el 76 otra. Bueno. Además de esta reforma masiva y contrarreforma de los regímenes militares, se fueron introduciendo modificaciones. Hoy está absolutamente irreconocible. Lo que nos quedan son los escombros de un Código Penal. Más, si alguno tiene interés en comprar un Código Penal nuevo, el Código Penal es chiquitito y después hay un montón de leyes penales especiales que están afuera del Código. En consecuencia, estamos más o menos como antes de la sanción del Código del 85. Esa es la situación real que tenemos, lo cual hace que dificulta el dictado de sentencias y hace que haya sentencias más contradictorias, etc. Se trata ni de mano dura, ni de lenidad, ni de impunidad, sino se trata de tomar lo que hay y decir, bueno, vamos a darle un poco de racionalidad, vamos a volver a hacer un código. Un código es una ley única, una ley que junta todas las normas que corresponden a una rama jurídica. Código en sentido moderno, desde 1700 y pico, 1800, es eso. Es decir, para facilitar la interpretación de las normas. Consecuencia, y después hay el código tabula delitos conforme a cierta gravedad. ¿Gravedad en qué? Gravedad en la afectación de bienes jurídicos, de los derechos individuales y colectivos. Y hay una jerarquía de bienes jurídicos que sale de la propia Constitución, y obviamente que en la punta más alta de esa jerarquía de bienes jurídicos está la vida. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos que ir poniendo las penas que no valga la propiedad más que la vida y cosas por el estilo, ¿no? No le resulte más barato a alguien matar a otro que robarle, en fin, todo ese tipo de cosas que hoy no están tan así, ¿no? Hay una serie de contradicciones valorativas, axiológicas, graves, considerables. Cada segmento dice, quiero que se aumente la pena de esto, pum, para sacar unos votos y conformar a alguien, se aumenta la pena, el otro aumenta la pena, el otro va aumentando la pena y termina todo en algo que parece que no, que ese orden de bienes, de derechos que baja de la Constitución, se deforma totalmente. Pero por otra parte, lo más grave que pasa es la cuestión de la pena. No en si hay pena más alta, más baja. No, el problema es que las penas son flexibles. En general, las escalas penales tienen un mínimo y un máximo. Ahora, ¿por qué? En una sentencia, entre el mínimo y el máximo se elige algo. ¿Por qué un homicidio tiene entre 8 y 25 años, homicidio simple, y alguien le pone 10, otro 12, otro 15, otro 20? ¿Y saben por qué? Yo diría que porque se le da la gana. Casi todas las sentencias condenatorias
en estricto sentido son nulas, porque no fundan la cuantificación de la pena. Si ustedes toman las sentencias condenatorias van a ver que termina diciendo: teniendo en cuenta su humilde condición social, su escasa instrucción y las demás circunstancias que señalan los artículos 40 y 41 del Código Penal, le ponemos 17 años. ¿Qué dice el artículo 40 del Código Penal? Dice: la pena se individualiza entre el máximo y el mínimo conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. ¿Para qué tuvieron que poner ese artículo? ¿Saben por qué? Porque no tenían computadores, se les quedó vacío un artículo. Entonces pusieron ese, presionaron. Y el artículo siguiente, más o menos, dice: bueno, hay que tener en cuenta la gravedad del daño, por un lado. Y por otro lado hay un totum revolutum de la edad, la educación, la dificultad para ganarse el sustento. No se sabe realmente. Nadie hace una dogmática de eso, ningún juez lo razona, ningún tribunal que cuantifica pena lo razona. Y los 35 años después que cargo, desgraciadamente, me gustaría tener unos cuantos menos, y de vida también, me indican cómo se cuantifica. Termina un juicio oral y bueno, entonces, bueno, yo creo que hay que ponerle 10. Poner 10 y le pegó 2 balazos en la cabeza ahí en el suelo. Menos de 20, imposible. 20, déjate jorobar, de cualquier manera, mirá lo que había pasado. El tercero dice: bueno, démosle 15. No, 16. Es así. Entonces, nuestro código de Moreno tenía una ventaja antes de toda su deformación, que es que tenía mínimos bajos, con lo cual evitaba poner delitos atenuados. Casi no hay en el código delitos atenuados. ¿Por qué? Porque Moreno confiaba en el juez y le decía: le pongo un mínimo bajo y la causa de atenuación valórela usted. Bueno, sea como sea, lo que proponemos ahora es otra cosa. Es decir, ese 40-41 no va a ser un enlistado. Acá hay circunstancias que agravan, acá hay circunstancias que atenúan. Y señor juez, usted entre el mínimo y el máximo considere cuáles se le presentan en una y otra, explíquelo, bajo pena de nulidad de la sentencia. Y que eso pueda ser revisable en todas las instancias. Porque otro de los agravantes que hay es que este que le puso 16, después va a la instancia superior y dice: no, son cuestiones de hecho y prueba, yo no lo reviso. Y los 16 se quedaron ahí para siempre. Llega la corte y dice: no, la corte en pena no se mete. No se mete. Entonces, lo que sea revisable en todas las instancias, que baje un cuerpo de jurisprudencia y que el juez no pueda poner el mínimo porque se le da la gana. Si lo tendrá que poner, será porque encontró las circunstancias de atenuación y tendrá que decir por qué lo hace. Y eso tendrá que ser revisable. Hoy, realmente, entre el mínimo y el máximo puede ser cualquier cosa. Individualizar el caso, evaluar cuál es el grado de lesión de bien jurídico. Normalmente no es un solo bien jurídico que se lesionan varios. Un robo, sí, pero de robo, cabe la menor duda. Un robo con armas, sí, un robo con armas, más grave, sí, ya sé. Pero si el tipo es un psicópata de mierda, le puso, amenazó, puso un arma en la cabeza a un bebé en la cuna, diablo. Eso es mucho más grave dentro de la escala. Es decir, el grado de perversidad que puede evaluar, que puede colocarse en la conducta. No tengo por qué ver si tenía una condena por cheque sin fondo antes, que por ahí no tiene nada que ver. Sí tengo que ver si tenía una condena antes por algo vinculado. Entonces, flaco, ya te avisamos una vez. Pero si es algo que no tiene nada que ver, qué sé yo, lo voy a tener en cuenta.
Una cosa es que el tipo golpea a la mujer y tenga otro antecedente por golpear a otra mujer o por haberla golpeado antes. Otra cosa es que tenga una condena por cheque sin fondos. Lo segundo, sí, para que ya te avisé una vez. Lo primero no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué tiene que operar mecánicamente? ¿No? El señor juez hágalo valer con mayor culpabilidad, con una mayor conciencia de antijuridicidad, si está vinculado, si ya le dije una vez, ya le di un garrotazo por lo mismo. Y la segunda, con mayor conciencia de antijuridicidad, insiste, es otra cosa. En general esa es la idea que se manejó en la elaboración de este anteproyecto, que por cierto ha sido una lección democrática que me ha enseñado, me ha permitido reforzar la confianza en la política. Es decir, 4 personas provenientes de 4 fuerzas políticas, donde se matan por otra cosa, etc. Bueno, han podido decir, bueno, paremos un cacho, esto saquemos en un momento de la discusión y pongámonos a trabajar en esto. Y hemos tenido muy pocas disidencias. Y sin bajar banderas. En realidad tampoco se puede inventar la pólvora en un código penal, de modo que no hay por qué bajar muchas banderas. Además no hay que bajar bandera, porque cuando bajamos la bandera perdemos identidad y después no sabemos con quién estamos hablando. No, lo que se bajó fue narcisismo. Y eso es lo importante, bajar narcisismo. Bajar soberbia. No bajar ideas, ni bajar banderas, ni bajar ideologías. El resultado creo que es un producto interesante. El camino que se ha adoptado es el mismo camino que se había adoptado hace más de 50 años, en el año 60, con el proyecto Soler, que es la consulta a universidades, a colegios de abogados, colegios de magistrados, etc. Camino que hace 50 años se interrumpió, porque se interrumpió el orden constitucional, por ende se paró la cosa. Tienen 3 meses para hacer llegar la crítica, las observaciones. Supongo que después nos reuniremos la comisión de nuevo para evaluarlas y bueno, después el Ejecutivo decidirá qué se hace. Creo que es un camino largo, teniendo en cuenta los 2 antecedentes que tenemos. Piensen ustedes que hemos tenido históricamente, digamos, 3 constituciones. Una reforma 1853, 1860, 1949 y la reforma del 94. No encuentro la del 57 porque fue mal convocada, no importa. 3 constituciones y 2 códigos penales. Es decir, que parece que ha sido más difícil sancionar un código penal que reformar la Constitución. El camino es un camino lento. Pero de cualquier manera, les advierto que esto no es más que un pretexto para discutir un modelo de sociedad. Un Estado que pretende modelar la sociedad en determinada forma. No es que el código va a cambiar la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana cambiará en la medida en que logremos configurar una sociedad un poco más homogénea, un poco más redistributiva, un poco más solidaria, y para eso hay que ir al poder punitivo real, al poder punitivo efectivo. No se previene nada con papelitos. Creer que alguien que va a cometer un delito es como alguien que con poco dinero llega al restaurante, abre el menú y empieza a mirarlo de derecha a izquierda. Eso puede suceder en algún delito económico. Puede ser que algún contador le diga a alguien, no, mira, conviene pagar los impuestos, hacer esta declaración, pero la consecuencia. En otro no sucede. El infractor siempre cree que va a quedar impune y por eso actúa. O de lo contrario, está tan loco que no le importa ya lo que vaya a suceder. Nadie puede creer que unos años más, 2 años más, o 3 años más, o 3 años menos de pena hubieran parado Barreda, ¿no? Cuando alguien hace una cosa así,
Y cuando alguien llega ya a llenarse de dinamita para volarse en la mitad de una multitud porque va a ir a parar al paraíso de la subida, no, evidentemente no hay. El llamado efecto disuasorio de la pena es relativo, muy relativo. Cuanto más grave es el delito, menos efecto disuasorio tiene. Cuanto más leve la infracción, sí. Pero además el efecto disuasorio no es solo de la pena. Si nosotros y mucho menos, si nosotros nos preguntamos por qué nos abstenemos de unas cuantas cosas, vamos a ver que nos abstenemos por otras sanciones jurídicas o por principios éticos. Si pago el alquiler, porque me van a desalojar, eso no tiene nada que ver con el derecho penal. Y si pago el teléfono, porque lo van a cortar, eso no tiene que ver con el derecho penal. Y así, infinidad de cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? Configuran nuestra conducta todo el derecho. Si nos abstuviéramos solo por temor a la pena, bueno, sería una convivencia bastante terrorífica, ¿no? Creo que normalmente no es eso lo que sucede. Hoy está muy cuestionado en el mundo el efecto disuasorio a tal punto que los que son estudiantes del derecho lo habrán escuchado. El último grito de la moda que nos llega de Alemania, no porque en Alemania tenga gran éxito, porque todo el mundo lo critica y lo margina, pero el último grito de la moda que nos llega de Alemania dice que la pena solo sirve para prestigiar al Estado y para generar consenso, es decir, para tranquilizarnos, ¿no? Cálmese, ¿no? Ya que tiene la pena. Teóricamente, cuidado, que hay un sistema, hay que tranquilizar a los que están adentro, y cuando alguien se desacomoda, mire qué bien que me estoy ocupando de usted, acá tiene la pena, agarré a este tipo y le di con todo. Cristo, que alguien pueda teorizar una cosa de esa naturaleza, que alguien pueda decir, mire, yo sé que no sirve para prevenir, pero como la gente cree que sirve para prevenir, le hago creer que sirve. Entonces le enrosco la víbora. Es verdaderamente, es una teorización aberrante, porque en realidad llega a teorizar la instrumentación del ser humano, ¿no? La mediatización del ser humano, la cosificación del ser humano. Estoy usando al ser humano como un medio para generar consenso, para generar confianza, para prestigiar mi imagen. Gravísimo. Pero sin embargo es toda una concepción teórica, toda una concepción ideológica. Cuidado, lo que estamos, el Código Penal y todo esto es un pretexto menor. Desde una visión de gobierno y desde una visión más macro, regional y mundial, lo que tengamos en cuenta es que, lo que debemos tener en cuenta es que acá se está jugando un modelo de Estado y un modelo de sociedad. O tenemos una sociedad plural, o tenemos una sociedad democrática, o tenemos una sociedad que nos garantice ámbitos de autonomía, o por temor, por miedo, nos vamos metiendo todos en una cárcel. Esa es la disyuntiva mundial. Que lo que nosotros le podemos agregar es un dato folclórico, cada uno le agrega su dato folclórico, según la región, según el país, etc. Pero la disyuntiva mundial es esta. La falsa disyuntiva, libertad o seguridad, entregamos espacio de autonomía social, ¿para qué? ¿Para estar más seguros? No, entregamos espacio de autonomía social para que se nos vaya construyendo, sin que nos demos cuenta, arriba de nosotros, una gran cárcel, y al final perdemos toda la seguridad porque nos quedamos a manos de un gran carcelero.